que él tituló El creyente en el mundo real, en el mundo en el que vivimos todos y del cual enfrentamos situaciones muy similares. Cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, enfrentamos situaciones similares. Y todos los seres humanos estamos viviendo en un mundo que es real y un mundo que cada día se complica un poquito, ¿verdad? Y hoy, en esta mañana, vamos a hablar un poquito de lo que son las relaciones difíciles. Y para comenzar, quiero comenzar con una pregunta que no necesariamente ustedes tienen que contestarme a mí, sino que se la tienen que contestar a usted mismo, a ustedes mismos. Y la pregunta es, ¿hay alguien en tu vida con quien la relación está rota, tensa o simplemente es un poco difícil? Puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, alguien que está en la misma iglesia a la cual todos concurrimos. Puede ser alguien que te hirió profundamente o quizás también que tú lastimaste. O alguien que simplemente no hay feeling, te cuesta relacionarte. A veces no es necesario de que ocurra algo específico. Simplemente a veces como que no conectamos. Y no porque una persona sea mala y la otra buena o viceversa, sino porque no conectamos. No hay feeling, como le dicen por ahí. Y a veces sucede, en las relaciones humanas todo puede suceder. Por eso debemos estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y la pregunta que yo quiero responder hoy a ustedes es, ¿qué hace el creyente con una relación difícil? Y esa es una pregunta a la cual le vamos a encontrar una respuesta. ¿Qué hacemos nosotros, los hijos de Dios, cuando enfrentamos una relación difícil? Y para eso vamos a leer juntos Romanos 12, 17 al 21. No sé si se va a poner en la pantalla, pero no sé si lo tienen en pantalla al texto. Ok, lo que lo tienen en sus Biblias, yo voy a leerlo por todos ustedes. Amén. Dice así Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Amén. Maravillosa la palabra del Señor. Y déjenme decirle que este es uno de los pasajes que creo personalmente que es el más desafiante para nosotros de toda la Biblia. Y no es porque es difícil de entender, porque está clarito, clarito como el agua, sino porque es difícil de vivirlo, de ponerlo en práctica. Ese es el problema. De entender, todo lo podemos entender, está súper claro. Pero ponerlo en práctica es más difícil. Y
A veces pensamos que como estamos en la iglesia, entonces estamos supuestos a no tener relaciones difíciles porque lo tenemos todo controlado. Y la noticia que tengo en esta mañana para todos ustedes y para mí es que las relaciones difíciles son inevitables. Cada uno de nosotros vivimos esa experiencia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos nos relacionamos de diferentes maneras. A veces nos relacionamos con algunas personas muy bien y otras no tanto. Entonces, las relaciones difíciles, lo primero que vamos a poner ahí como un punto marcado es que son inevitables. Todos alguna vez de nuestras vidas, en algún punto de nuestras vidas, participamos o vivimos relaciones difíciles. Y lo primero que nosotros como personas, como hijos de Dios tenemos que hacer es dejar de sorprendernos cuando vivimos relaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad que se ha extendido en las iglesias muchas veces que se habla entre los creyentes mismos, que dicen que si yo tengo suficiente fe, mis relaciones tienen que ser armoniosas. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, no puedo tener una relación conflictiva. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nosotros tenemos esos pensamientos o tenemos esos criterios? Que cuando aparece un conflicto, pensamos que algo está mal en nuestra fe, que algo está mal en nuestra espiritualidad, que algo está mal en la iglesia, que algo está mal en el pastor, que algo está mal en el hermano, porque no podemos entendernos. Entonces decimos, no, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo yo voy a tener una relación conflictiva? Algo está mal en mí, algo estoy haciendo mal. Pero la noticia es que la Biblia, si nosotros leemos la Biblia nos enseña y nos muestra montones de conflictos que existieron entre los hijos de Dios. Por ejemplo, tenemos la historia al comienzo de la Biblia. ¿Cuántos conocen a Abraham? Saben de Abraham, ¿verdad? No es que lo conocen personalmente porque Abraham ya se murió hace muchos años, ¿verdad? Pero sí conocen la historia de Abraham y su primo Lot. ¿Qué pasó con ellos? Ellos iban juntos, ¿no? En busca de la tierra que Dios le había dicho a Abraham, que hasta donde ven tus ojos, hasta allí te daré. Bueno, si ustedes leen la historia. Pero ¿qué pasó? Estaban en un lugar y tanto Abraham como su primo Lot tenían mucho ganado y tenían muchos bienes y en aquella época los bienes eran el ganado, ¿verdad? Y eran tantos que empezó a haber conflicto entre los pastores que cuidaban el ganado de uno y del otro y había tanto conflicto que decidieron separarse. No pudieron seguir juntos, no se podían poner de acuerdo. Y entonces la solución fue que cada cual siguió por su lado. Encontraron una solución. Y vamos a tocar otro punto, otra historia que es muy impactante, que es el caso de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran dos siervos de Dios, eran dos misioneros. Y yo creo que eran los dos misioneros más grandes que podemos ver en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esos hombres juntos andaban predicando y plantando iglesias por todos lados, cruzaron fronteras, enfrentaron persecuciones juntos. Si ustedes leen la historia, los metían presos y vivieron tantas cosas juntos sirviendo al Señor. Y estamos hablando de ministros, ¿no? De misioneros, de hombres que servían a Dios completamente. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 15, dice que hubo entre ellos un desacuerdo muy agudo y en ese momento cada uno tomó su camino, se separaron. Pablo y Bernabé, dos hombres gigantes de la fe,
que tuvieron un conflicto que no pudieron solucionar en ese momento. Se separaron. Y más o menos para ponerlos en contexto, el conflicto fue porque Pablo y Bernabé iban a ir a visitar unas iglesias que habían plantado, ¿no? Y querían fortalecer a los creyentes. Y entonces Bernabé sugirió que llevaran a Marco. Marco, en una gira que habían tenido Pablo y Bernabé, se bajó del barco y se fue. O sea, lo que quiero decir, desertó, ¿no? Los quedó mal. Que se cansó y se fue. Entonces, Bernabé le quería dar una oportunidad a Marco y decía, no, pero mira, Pablo, que Marco se arrepintió y ahora él va a hacer las cosas bien y yo creo que nosotros debemos llevarlos con nosotros. Pablo, no, dijo. Si una vez falló, al lugar donde vamos es mucho más complicado, mucho más difícil. Si Marco una vez falló, lo va a volver a hacer, así que yo no estoy de acuerdo con que Marco venga con nosotros. Y ahí empezaron, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no, que voy, que no voy. Y se tuvieron un problema serio. No pudieron ponerse de acuerdo. Fue tanta el conflicto que tuvieron estos dos hombres del Señor que decidieron irse para diferentes lugares, a seguir haciendo la misión, a seguir haciendo la obra, pero no estaban de acuerdo en la manera de hacer la visión. ¿Y qué pasó entonces? Pablo se fue por un lado y Bernabé se fue con su amigo Marcos para otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los hombres de Dios también enfrentan desacuerdos. Si yo les contara todas las historias que conozco de hombres de Dios que no están de acuerdo, pero como no somos chismosos, no se las voy a contar. Como dice el pastor, por ahí si me dan unos pesitos, por ahí puedo dar nombres, pero no, eso es un chiste del pastor. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Que estos siervos de Dios eran gente inmadura? ¿O que realmente eran líderes sólidos, pero que tenían opiniones diferentes, que no podían ponerse de acuerdo? Lo mismo pasa en los matrimonios, lo mismo pasa entre hermanos, lo mismo pasa entre primos, lo mismo pasa en las relaciones humanas. Un matrimonio no quiere decir que está totalmente roto porque no se pongan de acuerdo. O sea, hay momentos en que uno piensa de una manera y el otro piensa de otra. Entonces, siempre recuerdo, no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a hacer en este momento. Y les voy a contar una confidencia. Un día, hace muchos años atrás, el pastor y yo no estábamos de acuerdo en algo. Y entonces yo le decía a él, no, tú no tienes razón. La que tiene la razón soy yo. Y él me decía a mí, no. Y él me explicaba su punto y yo le explicaba mi punto. Y recuerdo que en ese entonces estaba Lucas, que está ahí, que era pequeñito, no sé qué edad tendría. Él se paró frente a nosotros y nos dijo, les doy 5 minutos para que se pongan de acuerdo. Porque eso es lo que hacía yo con él y su hermano cuando no se ponían de acuerdo. Yo me paraba y les decía, les doy 5 minutos para que se pongan de acuerdo. Y entonces eso le quedó. Y él, como escuchó que nosotros estábamos, no, que yo tengo razón, no, que tiene razón, no, que yo tengo razón, él nos dijo, les doy 5 minutos para que se pongan de acuerdo. Y eso nos causó mucha gracia y entonces ahí se terminó el problema que había en ese momento porque nos empezamos a reír, ¿verdad? De la ocurrencia de nuestro hijo. Pero sí, eso pasa. Eso pasa. Hay conflictos y hay cosas que no podemos resolver a veces en el momento. Pero lo importante en este punto que les estoy contando, volvamos a Bernabé y Pablo, es que estos hombres de Dios que enfrentaron desacuerdos eran líderes sólidos y aún así
no se pudieron alinear en ese momento. Pero ¿qué pasó? Dios siguió obrando incluso en medio de esa separación. ¿Por qué? Porque se formaron 2 equipos misioneros en lugar de uno. Uno fue para un lado, el otro fue para el otro y siguieron haciendo la obra. Y ustedes saben que la gracia de Dios siempre redime las decisiones humanas. Es increíble, porque años después, cuando el tiempo pasó, Pablo reconoció que Marcos era útil para el ministerio, porque Marcos dio pruebas de que él antes había fallado, pero ahora lo iba a hacer bien. Y él dio pruebas que era útil. Entonces Pablo dijo, voy a llevar a Marcos porque me es útil. Llama a Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, tiempo después, Pablo reconsideró la decisión que primero no quería aceptar. Por lo tanto, la gracia de Dios siempre redime las decisiones humanas. Y eso que le pasó a estos siervos de Dios, ¿por qué nos sorprende cuando nos pasa a nosotros, por ejemplo? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué pensamos que es imposible que nosotros podamos vivir ese tipo de complicaciones? Quiero que noten algo muy importante en este texto que hemos leído. El versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice con los que a ustedes les cae bien, no dice con los que son buenos, con los que les gustan, con los que tienen feeling. No, dice, si es posible. Incluso miren esa palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de uno. Nosotros podemos querer estar en paz y el otro no. Entonces a veces no depende de uno estar en paz con todos. Por eso la palabra lo dice claro. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí hay 2 condiciones, como les estaba diciendo. La primera condición es si es posible. Entonces, ¿qué está reconociendo Pablo? Que no siempre es posible. A veces no depende de nosotros. Y entonces, lo importante es saber que solo podemos controlar lo que nosotros hacemos. Lo que el otro hace no lo podemos controlar nosotros. Por lo tanto, eso es una liberación enorme. Cuando tú sabes que tú haces lo posible, pero el otro no está haciendo lo posible, pues entonces eso te libera. Sí, tengo un conflicto, pero la otra persona no quiere estar en paz conmigo. Entonces es como difícil poder estar en paz si el otro no está queriendo. Por lo tanto, eso nos libera. Entonces eso nos da la opción de dejarlo en las manos de Dios. Porque ya no podemos hacer más nada si no tenemos una retribución de parte del otro lado. Y otra cosa, otro punto importante en esto que hemos leído, está en el versículo 17 que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y el versículo 19 va más lejos todavía y dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, la venganza es una trampa que nos atrapa. Dicen por ahí algunos dichos que la venganza se come en plato frío, ¿cómo es? O caliente, no sé cómo es que dicen, ¿no? No, y ese deseo de vengarse. Y creemos que en el momento que logremos vengarnos vamos a sentir una satisfacción enorme. Pero es aquí que no. No funciona así, porque nosotros fuimos creados por Dios. Y Dios te dice que suya es la venganza, no nuestra. Cuando nosotros, por eso, cuando clamamos, debemos clamar por justicia, no por venganza.
¿Por qué? Porque la venganza no viene de Dios. No fuimos creados para ser vengativos y para vengarnos. Entonces, cuando lo hacemos, el daño es más para nosotros mismos que para la persona a la cual nosotros estamos queriendo atacar. Y ustedes saben que cotidianamente, cada día, cada cosita que nosotros vivimos cada día, nosotros estamos expuestos a vivir estas situaciones y a querer cobrar venganza. Y a veces no nos damos cuenta que lo hacemos. Entonces, ¿nunca les pasó enojarse con alguien al que ustedes aman y decir, ya va a ver ¿no? Ya va a ver cuando yo lo agarre. O voy a hacer esto para que le duela, o voy a decir esto para que le duela. Y lo que sale de nuestra boca a veces lastima más y hay que tener tanto cuidado porque la palabra, lo que decimos, tiene poder. Entonces, cada cosa que decimos, cada palabra que decimos, puede dañar mucho más que un golpe. Por eso que se dicen cuando se habla de violencia, por ejemplo, que se habla de violencia doméstica, violencia de las mujeres contra los varones contra las mujeres, pero también ustedes sabían que hay violencia de las mujeres contra los hombres. Yo conozco un caso muy cercano a mí de un hombre que recibió violencia de su esposa, violencia doméstica, sin golpes, por más de 20 años. Era violencia psicológica y verbal. Ese hombre terminó muy mal emocionalmente, psicológicamente, después de esos 20 años de tanto maltrato. Por eso digo que la violencia es violencia, tanto sea física como verbal o emocional también, porque a veces las palabras dañan más que los golpes. Y tenemos que tener cuidado lo que dice nuestra boca. Cuando nosotros hablamos tenemos que pensar, siempre pensar lo que vamos a decir, qué consecuencia puede tener. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor escuchar que hablar. El hecho de poder escuchar, tener la capacidad de escuchar antes de hablar. Usted nunca ha visto personas que cuando están en medio de una discusión, si el otro está hablando, o personas que cuando estamos hablando en una conversación, el otro, en lugar de escuchar, está pensando a ver qué voy a contestar. Y si es una discusión, con más razón. En vez de escuchar lo que el otro está diciendo, estamos pensando a ver cómo le vamos a retrucar lo que me está diciendo o cómo voy a pelear mejor, a ver cómo le voy a dar la estocada final, ¿no? Y uno piensa y maquina en su cabeza. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado. Porque soy un ser humano igual que cualquiera, ¿no? Y el hecho, y no le pasó nunca, y si le hubiese dicho esto, y si le hubiese, ¿cómo no le dije aquello? ¿Cómo no le dije lo otro? Entonces después en el pensamiento uno empieza a armar toda una psicología de todas las palabrerías que le pudo haber dicho para que le duela más, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se me escapó? Yo se los digo porque a mí me ha pasado, entonces yo sé que eso es así. Pero eso también es venganza. Y la palabra de Dios dice, no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque la venganza tiene 3 consecuencias devastadoras que terminan dañándote a ti más que al otro. Y la primera consecuencia es que cuando tú haces venganza contra el otro, esa venganza te encadena a la persona que te hirió. Porque tú te vengaste, sí, pero quedaste encadenado. ¿Por qué? Porque tú vives pensando en cómo puedes dañarlo. Y esa persona sigue viviendo en tu cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo está ahí en tu cabeza. Y tú vas caminando por la vida cargando ese peso, con esa persona metida en tu cabeza. Pierdes el sueño y esa persona ni siquiera lo sabe.
va por la vida, quizás si ni siquiera sabe que te dañó, va por la vida feliz. Pero tú pierdes el sueño y la venganza no te libera. La venganza te ata más profundamente a quien te hizo daño, porque estás todo el tiempo pensando en el daño que te hicieron. Y al estar todo el tiempo pensando en el daño que te hicieron, sufres. Y cuánto más si se trata de una relación cercana, hace sufrir al que está a tu lado también. Porque eso me hirió, me lastimó, sigue metido en tu cabeza. La segunda consecuencia de ser vengativo y de tener ese dolor y ese rencor dentro es que uno se va convirtiendo en lo que odia del otro. Cuando nosotros respondemos mal por mal, nos volvemos igual al que nos hizo daño, porque el que nos hizo daño, ¿qué nos hizo? Mal. Y si nosotros estamos respondiendo con mal, nos volvemos igual a esa persona. El versículo 21 de lo que leímos recién dice con claridad: no seas vencido de lo malo. Cuando te vengas, el mal te venció a ti. Bajaste al mismo nivel de la persona a la que estabas criticando. Porque cuando hiciste mal al otro, pues bajaste a su mismo nivel y te conviertes en lo mismo. Y otra consecuencia, la tercera consecuencia de cuando nosotros queremos vengarnos y cuando nosotros vivimos con ese dolor dentro de nuestro corazón, es que le quitamos espacio a Dios. El versículo 19 dice: dejad lugar a la ira de Dios. Cuando tomamos la venganza en nuestras manos, le decimos a Dios: no confío en cómo lo vas a manejar a esta situación. En el fondo es una falta de fe en la justicia de Dios, porque Dios dice en su palabra: mía es la venganza. Y ustedes saben que cuando cada uno de nosotros cometemos un acto que está mal, cada acto tiene consecuencias y Dios se encarga de eso. Hace poco alguien me dijo, estábamos hablando sobre una situación que pasó de una persona que le hizo daño, que acusó a otra persona falsamente. Entonces esta persona me dijo: ¿y no le hizo una contrademanda? ¿Y no por daños y perjuicios y le puso la ley y lo metió y lo atacó? Y le digo: no, la persona se lo dejó a Dios. Entonces la persona con la que yo estaba hablando y dice: no, sí, siempre se lo dejamos a Dios y entonces hace cualquier cosa y se lo dejamos a Dios. Pues si somos siervos de Dios y leemos la palabra, es lo que la palabra dice, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver con nuestros ojos cuál es el pago por cometer algo en contra de nosotros. Pero cuando nosotros no deseamos que la otra persona le vaya mal, entonces es Dios el que se encarga, porque cada acto malo que nosotros u otros cometemos tiene consecuencias. Y las consecuencias hay que pagarlas, sí o sí. Y Dios es un Dios de justicia. Y Dios ve cada lágrima que derramaste. Y Él ve cada injusticia que viviste. Y cuando es el tiempo exacto, yo les puedo asegurar que Él actúa. Porque nuestro trabajo no es ejecutar la justicia. Nuestro trabajo es confiar en el único que la puede hacer y ejecutar perfectamente. Y yo les puedo asegurar que la justicia de Dios realmente es justicia. Porque los hombres intentan hacer justicia. Los jueces, por ejemplo, le decimos no la justicia. Pero cuando una persona comete un crimen y mata o viola a un niño, la justicia de los hombres, no hay justicia que pueda resarcir, ¿verdad? Cuando alguien muere, ¿qué justicia humana puede
saciar el hecho de que esa persona a la que amamos, esa otra persona, se la quitó. Ya no vive, no tiene vida, no existe. La justicia humana no tiene la capacidad de realmente hacer justicia. En este mundo hay muchas mujeres que han sido abusadas, que no tuvieron justicia humana, porque no se hizo justicia. Hay muchos crímenes que se cometieron donde no se hizo justicia. Hay muchas injusticias que se cometieron en cada una de nuestras vidas y no tuvimos la justicia del hombre. Pero déjame decirte que la justicia de Dios es justicia de verdad, no es venganza, es justicia. Cuando nosotros esperamos en la justicia de Dios y confiamos en lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Hay cosas que están ocultas y que no tenemos cómo probarlas. Hay gente que nos ha hecho daño y que no tenemos cómo probarlo. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y yo puedo asegurarle, porque he vivido en mi vida la justicia de Dios, que la justicia de Dios llega siempre a tiempo. Porque Dios es grande en misericordia y es nuestro Creador y nuestro verdadero Padre. Y ustedes saben que el bien, hacer el bien, pagar bien por mal es un arma poderosa. Y ahora vamos a llegar al versículo más desafiante antes de terminar, que son los versículos 20 y 21 que dice, y ese es el que nos cuesta a nosotros como personas, ¿no? Porque somos seres humanos, que dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Esto que estamos leyendo radicalmente va contra toda lógica humana. ¿Qué dice la lógica humana? Que si alguien te hace daño, aléjate, protégete, cierra la puerta. La lógica del reino dice, dale de comer, dale de beber y hazle el bien. Y déjenme decirles que antes de que esto a ustedes les empiece a sonar un poquito ingenuo, como diciendo, pastora, ¿qué me está diciendo? Sí, entiendo, lo dice la palabra, pero si esta persona me está haciendo mal, déjenme que les explico lo que significa. No significa que si una persona te hace daño, tú tienes que ser su mejor amigo. Ay, tú eres mi mejor amigo, no importa, mátame, aporréame, hazme daño, tú eres mi mejor amigo. No significa eso. No significa tampoco fingir que no pasó nada. Ay, no te preocupes, no ha pasado nada. Me hiciste un montón de daño, no ha pasado nada. Tampoco significa que muchas veces es necesario poner límites saludables en una relación, ¿verdad? Lo que acabo de leerles significa algo mucho más profundo. Las ascuas de fuego que dice la palabra de Dios, que menciona este versículo, que parece raro, ¿verdad? Viene de una práctica del Medio Oriente antiguo, que cuando alguien llegaba a tu puerta en necesidad y tú le dabas carbones encendidos para su hogar, ese acto de generosidad producía en el receptor, en la persona que los recibía, una profunda vergüenza y convicción por cualquier mal que te hubiese hecho, o sea, sabía que te hizo un daño. No es un castigo, es una convicción. Es el poder transformador de la bondad que no esperan. No quiere decir que tú tienes que quedarte ahí. Quiere decir que si tiene necesidad, tú no lo odias y tú puedes ser bondadoso. Pagar bien con mal. Y eso, dice la palabra de Dios,
que la blanda respuesta quita la ira. Cuando hay una relación conflictiva, lo más sencillo para nosotros es gritarnos uno al otro, ¿verdad? Y a ver quién grita más fuerte. Pero si uno está gritando y el otro responde de manera calma y tranquila, llega un momento que la otra persona no puede seguir discutiendo sola o peleando sola, ¿verdad? Para pelear, ¿qué dicen? Se necesitan dos. Entonces, eso es algo que aprendí con mi esposo cuando éramos muy chiquitos, porque nos casamos muy jovencitos. Y yo recuerdo que en mis 20 años me gustaba discutir bastante. Sí, así como me ven a mí, así sonriente. Y sí, me gustaba discutir. Y entonces, cuando no estaba de acuerdo, yo quería como confrontar, ¿verdad? Entonces, él tenía una actitud que me miraba y me decía, ¿ya te calmaste? No. Bueno. Y se quedaba así callado. Y entonces, pero discutime, hermano, discutime, vamos a discutir un poco, ¿verdad? Decime. Y entonces, ¿ya te calmaste? Me preguntó la segunda vez. No, porque, bueno, seguimos esperando. Y entonces llegó un momento que yo dije, sí, ya me calmé. Bueno, ahora vamos a conversar. Claro, llegó un momento que me tuve que calmar, ¿verdad? Porque no encontré a nadie con quien pelear. Y eso fue una lección para mí. Que la manera de poder ponernos de acuerdo era hablando, no gritando o discutiendo. Fue una lección muy importante para nuestra relación también. Que en el momento del enojo no es conveniente arreglar nada, porque vamos a decirnos tantas cosas, ¿verdad?, que después nos podemos arrepentir. Así que para terminar, quiero decirles que el pagar el bien al otro, usándolo como una estrategia que nos enseña la palabra de Dios, funciona de 3 maneras muy poderosas. La primera, que transforma al otro. Como les estaba contando, a mí me transformó. Porque aprendí una lección muy importante. Que puedo llegar a solucionar problemas conversando, no peleando. Cuando haces el bien a quien te hizo mal, produces en esa persona una convicción que ninguna venganza puede producir. Tu bondad se va a convertir en el espejo del otro y él va a ver su propia conducta. Cuando tú eres bondadoso con el otro va a ver su propia conducta. La otra estrategia que funciona poderosamente es que te libera a ti. Hacer el bien es el acto de libertad más poderoso que existe. Demuestras que esa persona no tiene poder sobre ti, que tus acciones están dictadas por tu carácter, no por el comportamiento de él. Porque si no somos esclavos de esa persona, nosotros reaccionamos por lo que nos hacen. No se trata, porque nos pueden hacer de todo, pero eso no tiene que condicionar quiénes nosotros somos. Y no convertirnos en la persona que nos está haciendo daño. De eso está hablando la palabra de Dios. De nosotros seguir siendo las mismas personas, conforme al corazón de Jesús. Seguir siendo el mismo Hijo de Dios. No estamos hablando de que vamos a poner la cabeza para que nos terminen de matar. Estamos hablando de nuestra actitud, de cómo nosotros reaccionamos a lo que nos hacen. Si nos convertimos esclavos o reaccionamos de acuerdo a la acción del otro, o no importa lo que el otro haga, yo sé quién soy y sigo siendo quien soy. Y eso es maravilloso. Y la tercera cosa poderosa es que cuando nosotros pagamos bien por mal, glorificamos a Dios.
Porque Mateo 5, 44, 45 dice, amad a vuestros enemigos. Recuerda también la palabra que sobre el amor que leyó el hermano Juan hace un rato. Pero Mateo 5, 44, 45 dice, amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando amas a quien no lo merece, le muestras al mundo exactamente cómo ama a Dios. ¿Y qué significa concretamente hacer el bien en una relación difícil? Quizás sea hacer una llamada que postergaste por mucho tiempo, ¿verdad? O quizás sea pedir perdón aunque el otro también te lastimó. Quizás sea orar genuinamente por esa persona. A veces decimos, Señor, cuando decimos que vamos a orar por alguien que nos hizo daño, generalmente tendemos a decirle al Señor, Señor, cámbialo, Señor, corrígelo, mira a este hijo del diablo. ¿Cómo es que dicen los dominicanos? Hijo del diablo, ¿verdad? Transfórmalo. No se trata de esa oración. Se trata de bendecir. Bendícelo, deséale el bien. Porque se trata de desearle el bien y es una decisión más que un sentir. Nada de esto que yo les estoy hablando a ustedes hoy es fácil. Todas estas cosas que yo les estoy hablando requieren de decidirlo, porque sentirlo es muy difícil. Les diría yo que imposible. Cuando nosotros recibimos un daño, es muy difícil decir, ay, yo siento que lo voy a bendecir. No. Todas estas cosas son posibles con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es la clave. No puedo en esta mañana hablar de relaciones difíciles y de todo lo que hemos hablado si no hablamos del perdón. ¿Y qué significa perdonar? Perdonar significa todo lo que hemos hablado hoy en esta mañana. Si no podemos perdonar, nada de lo que hablamos tiene sentido. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vamos a deshacer 3 malentendidos sobre el perdón, porque esos malentendidos que muchas veces se enseñan en los púlpitos impiden que la gente perdone de verdad. Y quizás tal vez te ha impedido a ti perdonar. El primer malentendido es perdonar es olvidar. No. Perdonar no significa que no te hicieron daño. Te lo hicieron. Perdonar significa que decides no dejar que ese daño siga definiendo tu presente. Ese es el problema, que cuando no perdonamos, constantemente seguimos sintiendo dolor. Y ese daño que nos hicieron, hay gente que por años sigue sufriendo el mismo daño y sigue viviendo martirizado. No borra lo que está en la memoria, transforma lo que haces con eso que tú recuerdas. Otro malentendido es perdonar es aprobar lo que me hicieron. No, tampoco. Eso es un malentendido. Puedes perdonar a alguien, pero al mismo tiempo reconocer que lo que hizo estuvo mal, que no estuvo bien. El perdón no es certificado de la buena conducta del otro. No, si yo lo perdono quiero decir entonces que es un santo. No estamos hablando de eso.
Es una decisión de soltar el peso, independientemente si el otro lo merece o no. Lo suelto. No es mi problema. Y el tercer malentendido que muchos creemos es que perdonar significa restaurar la relación inmediatamente. No siempre. El perdón es una decisión interna que nosotros tomamos hoy. Eso no significa que se restaura la relación. Si la relación va a restaurarse es un proceso. ¿Por qué? Porque si la confianza fue destruida, no se construye de un día para otro. Y tiene que haber disposición de las dos partes. Recuerde que nosotros no podemos obligar al otro a que haga lo que yo quiero hacer. No depende de una sola persona. Si la otra persona sigue en la misma actitud, pues entonces es muy difícil restaurar una relación en estas circunstancias. ¿Qué significa? Que podemos perdonar completamente y al mismo tiempo podemos establecer límites saludables para mí y para el otro. Porque esas dos cosas no se contradicen. Recuerdo hace muchos años llegó una mujer a nuestra iglesia, con el pastor estábamos bien jovencitos, y llegó con un ojo morado, la boca toda rota, una costilla fracturada, de una semejante paliza que le había dado su esposo. Y venía de una congregación donde los pastores les decían que tenía que soportar, porque Dios un día lo iba a cambiar. Y ella venía soportando golpes por meses, por ese consejo que le daban los pastores. No es así. No es así, no se trata de eso. Perdonar es otra cosa, muy diferente a soportar que nos hagan daño y nos hagan daño. No se trata de eso. ¿Por qué perdonamos entonces si no se trata de eso? No es porque el otro merece que nosotros lo perdonemos. No es porque nos pidieron perdón. Es por una sola razón que debemos perdonar. Y esa razón es porque Dios nos perdonó a nosotros primero sin merecerlo. Y cuando nosotros obtuvimos ese perdón de Dios, por todas las veces que le ofendimos, por todas las cosas que hacemos a diario, porque yo quiero decirles, mis amados hermanos, que vamos en un camino de perfección, pero ninguno de los que estamos aquí somos santos. Siempre, cada día, hay algo que hacemos que quizás no está bien. Intentamos cada día ser mejores, pero tenemos un Dios amoroso que nos ama y que nos creó. Mateo 18 cuenta la parábola del siervo que debía 10,000 talentos. Una suma que no podía pagar. El rey le perdonó todo. Le dijo, no me debes nada. Pero esa misma persona hizo encarcelar a un compañero que le debía 100 denarios, muchísimo menos. Una suma chiquitita. El rey lo llamó y le dijo, toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia? De eso se trata. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? Comparemos eso con lo que tengamos que perdonar hoy. Y dejemos que esa perspectiva transforme nuestra decisión, porque perdonar es una decisión.
Y cuando lo decidimos, es muy diferente a cuando lo sentimos. Las relaciones difíciles no van a desaparecer porque ignoremos lo que está pasando. No se resuelven con venganzas, no mejoran solas con el tiempo. Hay que ocuparse. Las relaciones difíciles se transforman cuando un creyente, cuando un hijo de Dios decide no hacer lo que la carne quiere hacer. Decide hacer lo que el Espíritu le dice que haga. El Espíritu Santo de Dios lo hace posible. Y eso es lo que nos está invitando el Señor en esta mañana, a tomar una decisión. No una decisión por sentir, por sentimientos. No estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de decisión. Pensemos por un momento en esa persona, en la relación difícil con la que vives, una relación difícil que no inventaste, que estaba ahí antes de que yo, cuando comencé este sermón, te preguntara sobre esa relación difícil, ¿verdad? Y medita en qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas. No es necesario tener todo resuelto cuando tú decides perdonar. Solo tienes que dar el primer paso y dejar que Dios haga el resto. Dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal. ¿Con qué? Con el bien. Y cuando nosotros vencemos el mal con el bien, Dios se glorifica en nuestras vidas. Y de eso se trata. No nos equivoquemos, no se trata de soportar injusticias, de soportar al otro que nos hace daño. Se trata de liberarnos a nosotros mismos, que es muy diferente. A veces hay personas que es mejor que estén lejos a que estén cerca de nosotros, porque son personas que no quieren recapacitar y nos hacen daño. Pero se trata de nosotros, de cómo nosotros manejamos esas situaciones y cómo nos liberamos y cómo vivimos libres, en amor, en armonía, con paz en el corazón, con una mente despejada. Es tan difícil vivir por años y por años y por años con ese peso en la espalda, con ese peso en el corazón, con esa angustia, con ese dolor. Es más importante tomar la decisión por amor a nosotros mismos, de vivir libres y en libertad, que eso es lo que nos propone la palabra del Señor en esta mañana. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te glorificamos por este tiempo en que hemos estado delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento en que hemos podido hablar de tu palabra. Y te pedimos que tu presencia descienda en medio nuestro y llene nuestros corazones. Que nuestro entendimiento pueda tener una apertura, Señor, y poder asimilar tu palabra. Señor, yo te doy gracias por este tiempo en que hemos hablado tu palabra. Sabemos que hoy hay corazones que muchos cargan el peso de relaciones que quizás están rotas, hay heridas que llevan años sin sanar, hay conversaciones que nunca se tuvieron sinceras, hay perdones que se postergaron demasiado tiempo. Hoy, Señor, te pedimos que hagas posible lo que humanamente parece imposible. Danos el valor de dar el primer paso aunque duela, que cada relación difícil en nuestra vida sea una oportunidad para mostrar al mundo cómo ama Cristo. Que cada paso que nosotros demos podamos dar
una breve reseña de cómo tú nos amaste a nosotros, Señor, que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando y sabemos que tu presencia es restauradora, que sana los corazones y que liberta las mentes. Te pedimos, Señor, que una doble porción de tu Espíritu Santo sea en la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos salir de este lugar no como entramos, sino con una convicción de que es importante vivir en libertad, que es importante quitarnos cargas, que es importante amarnos. Tu palabra, Señor, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar al otro, es necesario amarse a uno mismo primero. Y liberarnos y perdonar comienza por amarnos a nosotros mismos y darnos la oportunidad de vivir sanos y libres. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por tocar nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Le damos gracias al Señor porque Él está aquí con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro Dios es maravilloso.